A principios de la década de 1850, el arqueólogo Austen Henry Layard y el asiriólogo Hormuzd Rassam descubrieron unos 15.000 fragmentos de tabletas con escritura cuneiforme dentro de la biblioteca de Arzubanipal, esta ubicada en la antigua ciudad asiria de Nínive, actual Irak. 12 de estas tabletas de arcilla contienen una narración basada en la literatura sumeria, la literatura más antigua del mundo, y nos indica que hace 4.700 años, hacia el 2700 a.C., existió un personaje de 5.6 metros de altura, compuesto en sus 2/3 partes de esencia divina. Su nombre, Gilgamesh, fue el mayor rey de la tierra, 2/3 partes dios y una humano. Sabemos de Gilgamesh gracias a varios textos sumerios antiguos. También aparece en un famoso documento llamado la Lista Real Sumeria, redactada hacia 1950 a.C. De acuerdo con la lista, Gilgamesh perteneció a la dinastía I de la ciudad sumeria Uruk. Fue su quinto soberano y habría vivido una vida excepcionalmente larga, registrando su reinado como de 126 años. Las primeras 6 de las 12 tablillas antes mencionadas describen la búsqueda de la gloria de este personaje, y las restantes tienen como premisa su búsqueda de la inmortalidad. Los críticos consideran que es la primera obra literaria que hace énfasis en la búsqueda de la inmortalidad humana. Pioneer in cryogenics, the idea that people should be frozen after death so they can be revived in the future, died this week at the age of 92. Now he is on ice. His name is Robert Edinger, who was a big believer that if you can actually come back to life as long as you freeze your body and your brain immediately after you die. And he did exactly that. Son varios quienes sueñan actualmente con la vida eterna. Sin embargo, el deseo de obtener la inmortalidad no es exclusivo de nuestros tiempos. Es por ello que vamos a analizar algunas historias en diferentes videos de personajes que buscaron obtenerla muchos años atrás y que algunos creen que pudieron haberla encontrado, o por lo menos encontraron algo parecido. Comenzaremos con la epopeya escrita más antigua que conoce la humanidad. La historia comienza con la presentación de Gilgamesh de Uruk, el más fuerte rey deidad que jamás haya existido, compuesto en sus 2/3 partes de esencia divina, puesto que era hijo del rey sacerdote Lugalbanda, del cual también se tienen registros en tablillas aún más antiguas, y de la diosa Ninsun. En consecuencia, Gilgamesh era un semidios, que poseía una fuerza sobrehumana y que hablaba y se movía entre los dioses como uno más de ellos. La gente, en la época de Gilgamesh, sin embargo, no era feliz, ya que Gilgamesh es descrito como el despótico rey de Uruk, cuyos súbditos se quejan a los dioses, cansados de su lujuria desenfrenada, la cual lo lleva a forzar a las mujeres de la ciudad. Se quejaban de que él era demasiado severo y abusaba de su poder, durmiendo con las mujeres antes que sus esposos. Es por esto que los habitantes se quejan ante los dioses, y ellos atienden ese reclamo. Consideran que el rey es demasiado orgulloso y arrogante, por lo que deciden darle una lección, creando a Enkidu, un hombre semisalvaje destinado a enfrentarse y humillar a Gilgamesh. Este hace su aparición a las afueras del reino y comienza a molestar a los pastores. Cuando uno de ellos se quejó ante Gilgamesh, el rey le envió a una mujer, llamada Shamhat, a encontrarse con él. Shamhat era una Naditu, una prostituta sagrada. El contacto que Enkidu mantiene con ella mediante el ofrecimiento de comida humana y tras varias noches en las que se dedican a hacer el amor, lo civiliza, al grado de que él ya no es más una bestia entre los animales y adquiere sabiduría. Enkidu termina siendo aceptado dentro de la sociedad y se dedica a ayudar a los pastores a cuidar de las ovejas. Mientras todo esto ocurre, Gilgamesh comienza a tener extraños sueños, que su madre Ninsun le explica diciendo que son presagios de que a su vida llegará un gran amigo. Enkidu y Shamhat, enamorados el uno del otro, salen del yermo donde vivían y viajan a Uruk,
para contraer matrimonio. Gilgamesh acude al festejo y, al igual que en los casos anteriores, reclama el privilegio de dormir con Shamhat antes, pero esta vez encuentra sus intenciones frustradas por Enkidu. Es por ello que Enkidu y Gilgamesh inician un combate. Luchan ferozmente. La gente considera que están igualados en fuerza, pero tras una gran batalla, Gilgamesh es superado y termina abandonando la pelea. En vez de darse muerte, Gilgamesh acepta su derrota y ambos elogian sus habilidades. Gilgamesh cree que Enkidu es ese amigo al que sus sueños le habían anunciado su llegada, por lo cual lo presenta ante su madre y le hace parte de su familia. Es aquí cuando nace una profunda amistad. Es en este preciso momento que nace en Gilgamesh el deseo de buscar la gloria, ya que no quiere ser recordado y pasar a la historia con la mala percepción que su pueblo tiene de él. Es por esto que le propone a su nuevo amigo viajar juntos hacia el bosque de los cedros, un lugar remoto del que, según la tradición babilonia, los reyes traían la madera para las grandes construcciones. De acuerdo con la descripción de una tablilla encontrada a finales del siglo XX, el bosque de los cedros era una selva animada, con el canto de los pájaros, la cacofonía de los insectos y los gritos de los monos en los árboles, todos entreteniendo a Umbamba, un gigante demonio guardián y señor de esa jungla, en la que vivía como un rey rodeado de sus músicos. La intención del viaje es matar a esa bestia y talar sus árboles, consiguiendo así que todos recuerden por siempre esta proeza. Incluso si fallaran, la gente hablaría de la épica manera en que murieron. Enkidu no está de acuerdo con esta idea y protesta porque conoce a Umbamba y es consciente de su poder, pero Gilgamesh logra convencerlo. Comienza la preparación del viaje y llaman a los ancianos del reino para informarles de su aventura. Ellos protestan también, pero después de escuchar a Gilgamesh, únicamente les desean suerte. Por último, Gilgamesh informa a su madre, que de igual manera se queja, pero al no poder persuadirlo, pide ayuda al dios Sol Shamash para que los proteja en su arriesgada aventura. Durante el viaje al bosque de los cedros, las tablillas nos indican que Gilgamesh tuvo 5 pesadillas, pero dadas las condiciones físicas precisamente de estas tablillas, su contenido es difícil de reconstruir. Sin embargo, Enkidu cada vez le explica los sueños como un buen presagio. Cuando los amigos finalmente llegan ante Umbamba, la batalla da inicio. Batalla que se cree se dio en el Líbano, con una furia tal que separa las montañas. Finalmente derrotan al monstruo gracias a la ayuda del dios Sol Shamash, que envía sus 13 vientos para inmovilizar a Umbamba. Este ruega en vano por su vida, ya que Gilgamesh se compadece, pero Enkidu, molesto, le pide que maten a la bestia, por lo cual le cortan el cuello, extraen su corazón y pulmones y le sacan los dientes. Tras finalizar su cometido, Enkidu mira el resultado de la batalla, toda esa tierra que devastaron, por lo que pregunta a Gilgamesh, ¿qué le diremos a los dioses cuando regresemos? Estos resuelven hacer una gran puerta para los dioses con uno de los enormes árboles que cortaron y entregárselas como regalo. También se disponen a lavar los restos de la lucha. Mientras se encuentran haciendo esto, la diosa Istar, atraída por la gran batalla, ve a Gilgamesh, lo desea y le pide que se case con ella, prometiéndole riquezas y poder. Pero Istar es la diosa de la guerra y el amor, del sexo y la violencia, y una propuesta de matrimonio de ella es un asunto riesgoso, así que Gilgamesh la rechaza sin piedad, sobre todo porque ella ha tenido antes otros amantes que terminaron con finales terribles. Enfurecida, Istar le pide a su padre, Anu, el dios del cielo y rey de los dioses, que envíe a un gran monstruo a la tierra, a matarlos a ambos y vengar el rechazo. Cuando Anu se rehúsa, Ishtar amenaza con levantar a los muertos. Es por esto que Anu termina cediendo, y el monstruo que envía es el toro del cielo, un animal feroz que elimina todo a su paso. Es una plaga para las tierras. Aparentemente, la criatura tiene alguna relación con la sequía, porque de acuerdo con la historia, el agua desaparece y la vegetación se seca. No obstante, los amigos, esta vez sin ayuda divina, derrotan a la bestia y le ofrecen su corazón
al dios sol Shamash. Cuando oyen a Ishtar llorar de la furia, Enkidu separa la pierna trasera del toro y se la arroja al rostro para amedrentarla. La ciudad de Uruk celebra estas victorias, pero los dioses están ofendidos. A sus ojos, lo que hicieron ambos amigos es un acto de arrogancia suprema. Ellos piensan que alguien debe ser castigado por la muerte del toro del cielo y de Umbamba, y deciden hacer pagar a Enkidu. Una noche, Enkidu tiene una pesadilla, donde se le revela la decisión de los dioses de acabar con su vida. Este le cuenta lo que vio a Gilgamesh, y posteriormente cae enfermo. Gilgamesh acude al templo a rezarle a Shamash por la salud de su amigo, pero la decisión de los dioses está tomada, y Enkidu enferma cada vez más. Ya moribundo, se le revela una visión del infierno, que también se la describe a Gilgamesh, y posteriormente fallece. Gilgamesh está consternado, devastado por la muerte de Enkidu, y se sume en un dolor sin límites, al punto que no permite que lo entierren, según sus palabras, hasta que un gusano caiga de su nariz. Finalmente, Gilgamesh se da cuenta que debe seguir adelante, por lo que le hace un grandioso funeral a su amigo y le da sepultura. Sin embargo, el espanto ha entrado en su vientre. Temeroso de la muerte, empieza a pensar en sí mismo y su mortalidad. Así que, desechando toda su antigua vanidad y orgullo, Gilgamesh emprende una búsqueda para encontrar el significado de la vida y, sobre todo, una forma de derrotar a la muerte. Gilgamesh procura evitar el destino de Enkidu y emprende un peligroso viaje. Se aventura a través de las montañas, sobre vastos océanos, siguiendo el sendero del sol, en búsqueda de los únicos seres humanos que sobrevivieron a la gran inundación y quienes descubrieron el secreto de la inmortalidad, Utnapishtim y su esposa, con la esperanza de obtenerla también. Finalmente, localiza a Urshanabi, quien era el barquero del Ubur, río de los muertos. Estaba en compañía de cierto tipo de gigantes de piedra, que Gilgamesh consideró hostiles y a los que mató. Cuando le narra su historia a Urshanabi y le pide ayuda, le dice que justamente ha matado a las únicas criaturas capaces de cruzar las aguas de la muerte para llegar a la isla de Utnapishtim y su esposa. Esas aguas no deben ser tocadas, por lo que Urshanabi le dice que corte 120 remos para poder atravesar el agua, y así lo hace. Crea un barco y se dirigen a la isla. Una vez habiendo llegado con Utnapishtim, Gilgamesh le cuenta lo ocurrido con su amigo y le pide ayuda, a lo que Utnapishtim le responde molesto. Combatir el destino de los humanos es inútil y arruina la alegría de la vida. Gilgamesh sostiene que Utnapishtim no es diferente a él, y le pregunta a este por su historia, ¿cómo se volvió inmortal? Es entonces que le cuenta que hace mucho tiempo los dioses le habían dicho que iban a inundar el mundo, y que debía construir una nave y embarcar en ella todas las semillas de la vida. Cuando la lluvia cesó, cuenta Utnapishtim, abrió una escotilla y solo vio agua. Todos los humanos habían perecido. Me arrodillé y lloré. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas. Tras enviar a una paloma y una golondrina que regresaron al no encontrar dónde posarse, soltó un cuervo y al ver que éste no regresaba, dejó salir a todos del barco e hizo una ofrenda a los dioses. Así es, hablamos de la versión sumeria del diluvio, descrito en la Biblia, pero esa es una historia que contaremos en otra ocasión. Al llegar Enlil, el señor de los cielos y la tierra, a la asamblea de los dioses, los otros dioses le reclamaron haber causado el diluvio, y antes de partir, tras reflexionar, volvió a Utnapishtim y su esposa inmortales. El propósito de Utnapishtim era hacerle entender a Gilgamesh que se volvió inmortal por un evento único, ocurrido hacía mucho tiempo, y que nada parecido le iba a pasar a él. Y le pregunta, ¿quién por ti convocará a los dioses a la asamblea para que encuentres la vida que buscas? Aún así, desconfiadamente, le ofrece a Gilgamesh una oportunidad para compartirle el secreto de la inmortalidad, y lo reta a permanecer despierto por 6 días y 7 noches. En el momento justo en que Utnapishtim termina de decirlo, Gilgamesh, cansado por su larga travesía, se queda dormido. Utnapishtim se burla ante su esposa de que Gilgamesh se quedara dormido, y le dice a esta que hornee una barra de pan por cada día que duerma, para que Gilgamesh no pueda negar su falla. Cuando Gilgamesh
después de 6 días y 7 noches exactos, los mismos a los que le habían retado, despierta y descubre su fracaso, Utnapishtim lo manda de regreso a Uruk, exiliado. En el momento en que se marchan, la esposa de Utnapishtim le pide que tenga compasión de Gilgamesh por su largo viaje, y este le da una segunda oportunidad, mencionándole a Gilgamesh cierta planta mágica del fondo del océano, que lo hará joven de nuevo. Gilgamesh ata rocas a sus pies para poder caminar en el fondo del mar, y obtiene la planta, pero no confía en su efecto, y decide esperar a probarla primero en un hombre viejo, una vez regresando a Uruk. Desafortunadamente, en su camino de regreso, un día, mientras se baña, pone la planta en la orilla del río, y es tragada por una serpiente, que ante la vista de Gilgamesh, pierde su piel vieja y renace. Gilgamesh llora desilusionado, pero, habiendo fallado en ambas oportunidades, regresa a su ciudad, reconciliado con su suerte y sabio, terminando el viaje donde empezó y escribiendo su historia en tablillas de arcilla. Finalmente, Sereno acepta que si bien los individuos son mortales, la humanidad es eterna, y ve la ciudad y sus grandes muros que él mandó a construir como una expresión de la humanidad y las generaciones futuras. Sus notables obras de construcción serían las que garantizarían que su fama sobreviviera a su muerte. La evidencia histórica de la existencia de Gilgamesh se encuentra en las inscripciones que le atribuyen la construcción de las grandes murallas de Uruk, que, en el poema, son las tablas en las que se registra por primera vez sus grandes hazañas y su búsqueda del significado de la vida. Hay otras referencias a él por parte de personajes históricos conocidos de su época, como el rey Enmebarán-Gezi de Kish, y por supuesto, la lista de reyes sumerios y las leyendas que crecieron alrededor de su reinado.